Bueno, los saludo con la paz de Cristo. Hoy quería entregarles una palabra que primeramente Dios entregó a mi vida, pero antes de entregarles esta palabra que Dios me entregó a mí, primeramente quiero orar. Vamos a orar para que el Señor obre hoy en la vida de nosotros y nos hable directamente al corazón, que nos dé el discernimiento que necesitamos para entender y comprender, atesorar y poner por obra la palabra sobre nuestras vidas, que es lo que el Señor realmente quiere para nosotros. Padre amado, tú que estás en los cielos, Señor, tú que todo lo conoces, Padre Santo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Padre, primeramente, Señor, como primordial, Padre Santo, que nos ayudes, que nos abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des, Padre Santo, del entendimiento, Padre, y de la sabiduría para poder entender esta palabra que hoy tú vas a plantar, Señor, y a poner en nuestras vidas, Señor, no solamente en nuestras mentes, sino también en nuestro corazón, Padre Santo, para poder ponerla por obra, Señor Jesús, y para poder ver sus frutos sobre nuestra vida. Padre Celestial, te pido, Señor Jesús, que no permitas que diga ni que hable nada, Señor. Enmudece mi boca, Señor, si no es tu voluntad, Padre Santo. Enmudece mi boca, Señor. Pon palabras, Señor, solamente tuyas, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento en tus manos para hablarme y para hablarle, Señor, a todo aquel que va a ver este video, Padre Santo. Hoy me rindo, Señor, totalmente, Señor, en tus manos, Señor Jesús. Dejo este día, Señor, esta hora, esta oración, Señor, esta palabra en tus manos, Señor Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra y te decimos amén y amén. La palabra, hermanos, que hoy les voy a leer está en San Pedro, más precisamente para encontrarla en el 1130. Para no equivocarnos, vamos a buscarla bien para poder decirles dónde se encuentra. La palabra se encuentra en, ya les voy a decir, a ver, ya lo encontramos, acá, el 1130 dije, ¿no? Sí, está bien. Sería segunda de Pedro, para que no se confundan. Sería segunda de Pedro y está en el 1130 en adelante. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así. Vamos a leer 1 del 3 en adelante. La palabra de Dios nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué nos está diciendo acá Dios? Bueno, dice, nos ha sido dada, ¿por qué? Por conocimiento. Por el poder, ¿no? Mediante el conocimiento. Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Luego nos dice por aquel que nos llamó. ¿Qué nos está dando acá el Señor? Una pequeña perlita. Primero nos dice que esto es dado ¿por qué? Por conocimiento. Por eso es muy importante cuando escuchamos a grandes pastores, a los profetas, a los que disciernen la palabra, cuando dicen tengamos conocimiento. Mismo la palabra dice que aquel que es falto de conocimiento la pida. ¿Por qué? Porque por el conocimiento no vamos a ser ni avergonzados, no vamos a ser humillados, ni tampoco vamos a ser, más precisamente la palabra, engañados. Porque aquel que no tiene el conocimiento de la palabra o el conocimiento de lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros, somos fácilmente engañados o vivimos diciendo amén, amén, amén a todo. Y no todo, hermanos, no todo precisamente es amén, porque está escrito también en la palabra y después ustedes los pueden buscar para que cada cosa que veamos esté acompañada de la palabra, ¿no? Está también escrito que dice que vendrán falsos profetas, que los profetas falsos que van a venir también tienen conocimiento de la palabra, pero así como tienen conocimiento de la palabra, usan la palabra para engañarnos.
Entonces debemos de tener el conocimiento exacto de la palabra y de lo que Dios quiere que nosotros hagamos con las instrucciones que Él nos los da. Entonces dice que esto viene mediante el conocimiento de ¿quién? De aquel que nos llamó. Luego la palabra dice, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Luego, yo me tomé el trabajo de buscar la palabra concupiscencia. Dice, deseo de bienes materiales. Sentir deseo o exceso de deseo no grato a Dios. Después buscando por otro lado también desea deseos sexuales. ¿Qué es lo que nos quiere manifestar acá Dios? Que fuimos alejados, ¿no? Que nosotros estamos alejados de todas estas cosas. ¿Cuándo? Cuando tenemos el conocimiento de lo que, vuelvo y reitero, cuando tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas y de lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Porque acá nos dice, volvemos a leer, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo vamos a ser participantes de algo que no conocemos? Para ser participante de la naturaleza divina y de lo que el Señor quiere para nuestra vida, primeramente tenemos que conocer quién es Él, qué es lo que Él quiere, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que Él espera de nosotros como hijos de Él. Para esto debemos de tener conocimiento. No solamente basta la fe, no solamente debemos de tener fe, sino que también debemos de tener conocimiento. Luego dice, para llegar a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Para qué? Para que llevemos, si tenemos conocimiento, podemos tener, cuando tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida, nosotros ya sabemos que no somos parte del mundo. Luego ahí se implementa la palabra cuando dice, vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. ¿Por qué? Porque por más que vivamos en este mundo, nosotros no acatamos y no vivimos bajo la ley de este mundo terrenal, sino vivimos bajo la ley de nuestro papá. Y mediante sus mandamientos, sus deseos y mediante lo que Él quiere para nuestras vidas. Porque una vez que conocemos realmente al Padre y lo que el Padre quiere para nuestras vidas, ya no es más lo que Mayra quiere, lo que Mayra dice, lo que a Mayra le agrada, lo que a la carne de Mayra le agrada, sino es ahora, papá, ¿esto me conviene? Papá, ¿esto es lo que vos querés para mi vida? Papá, ¿esto es grato a tus ojos? Porque es preferible sufrir nosotros, sufrir a la carne, pero ser hijos rectos, ser hijos agradables, ser hijos obedientes a papá. Entonces dice conocimiento. Claramente no solo vivimos de la fe y el amor, como dije recién, por Dios, sino también debemos de conocerlo a Él, ¿no? De conocer sus promesas, sus deseos y su voluntad sobre nosotros, para que mediante estos conocimientos podamos obtener preciosas y grandísimas promesas, para poder ser partícipes de la naturaleza divina de Dios y no la del mundo. ¿Qué nos dice el Señor? Mediante el conocimiento, ¿qué vamos a tener? Tenemos una promesa, tenemos muchas promesas, pero una promesa muy importante tenemos dentro de esto, que dice que vamos a ¿qué? Luego más adelante, acá nos aclara que dice que vamos a ser partícipes y vamos a tener ¿qué? Promesas, preciosas y grandísimas promesas. Las promesas que Dios hace, Él no es hombre ni hijo de hombre para olvidarse, para mentir, para retraerse. Él todo lo que nos promete lo cumple. Entonces, una de las cosas que el Señor nos está diciendo acá, que por medio del conocimiento vamos a obtener esas grandes y preciosas
promesa. Vosotros también poniendo toda diligencia, dice el Señor, ¿no? Nos habíamos quedado en lo que era la concupiscencia. ¿Qué es lo que decía que era la concupiscencia? El deseo profundo de querer agradar al mundo y a la carne. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere y cuando nosotros estamos en el camino por amor, porque queremos agradarle a aquel que todo nos los da, que todo nos por amor al Padre, por amor a lo que Él hace en nuestra vida, por amor a lo que Él es con nosotros, nosotros ya no tenemos el deseo de agradarle, como dije recién, a la carne o de agradarle al mundo, sino que tenemos el deseo de agradarle a Dios, de agradarle al Padre, mediante la obediencia, mediante el corregirnos día a día y diariamente, acatando la ley divina de Dios sobre nuestras vidas. Luego dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Entonces, busqué lo que era diligencia. Y diligencia dice que es cumplir con los compromisos, con la oración, promesa, mandamiento y todo lo que Dios quiere para nuestra vida, etc. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo Dios para no perdernos? Dios nos dice que tenemos que tener conocimiento, que mediante este conocimiento ya no vamos a ser, como quien dice, títeres, porque cuando no tenemos el conocimiento somos títeres y nos dejamos manejar por el enemigo y por todo lo que él mueve en el mundo. Pero cuando ya tenemos conocimiento de Dios y de lo que Dios quiere para nuestra vida y ya no somos esclavos del enemigo, sino que ahora somos criaturas nuevas y tenemos conocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida, ya no nos movemos bajo la ley terrenal, sino nos movemos bajo la ley divina de Dios. Teniendo, ¿qué dice el Señor? Teniendo conocimiento. Lo importante del conocimiento, es tan importante tener conocimiento. Y ahora nos dice que no solamente debemos tener conocimiento, sino también que tenemos que tener diligencia. Diligencia, cumplir. No solamente tener la capacidad de entender y comprender, sino ahora que también debemos de cumplir, ponerla por obra, hacer lo que el Señor nos manda. Luego dice... Siempre que tomo me parece papel. Bueno. Dice, no solo tener conocimiento de la palabra y de lo que Él le agrada, o lo que Él quiere para nuestra vida, sino también nos manda a no vivir bajo... Un segundito que tuve un problema. Nos manda a no vivir bajo la naturaleza pecaminosa, la naturaleza del mundo. Acá es donde se cumple claramente su palabra cuando dice que vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Y donde dice más, todo me es lícito, pero más todo no me conviene. Bueno, más todo no me conviene. Claramente acá se cumple la palabra cuando el Señor nos habla y nos dice, ¿no?, que no somos parte del mundo, que no todo nos conviene, que aunque vivamos en el mundo, las cosas del mundo no nos conviene. Porque cuando nosotros ya entendemos y tenemos la capacidad de entender lo que a Dios le agrada, repito, cuando tenemos el conocimiento, porque esto no lo vamos a tener y no lo vamos a implementar si no conocemos lo que Dios quiere para nosotros, si no conocemos lo que a Dios le agrada, si no conocemos lo que el Señor espera para nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la palabra, mediante vayamos sumergiéndonos en el río de Dios, mediante vayamos conociendo lo que Él quiere. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La palabra, estudiando la Biblia, estudiando, examinando, escudriñando día a día
la palabra. En este libro es donde encontramos lo que el Señor quiere para nuestra vida y los grandes tesoros. En este libro es donde encontramos cómo debemos de hablar, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos ser con nuestro prójimo, cómo debemos de ser con nuestros padres, con nuestras esposas, con nuestro marido, cómo debemos agradarle al Padre. Solo debemos de estudiar y tener conocimiento. Luego dice, porque si estas cosas están en vosotros, disculpen, me fui, dice, vosotros también poniendo toda diligencia en el 5, por esto mismo añadid vuestra fe, virtud. O sea que acá no solamente nos está pidiendo conocimiento, sino que ahora nos está diciendo que tenemos que tener fe y virtud. Conocimiento de la palabra, fe en la palabra y virtud. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tengo una palabra que me la está dando Dios. Tengo una palabra que me fue transmitida por un hombre, porque recuerden que la Biblia está escrita por el hombre, pero inspirada por Dios. Y vamos a decir, Mayra, ¿cómo es esto? Claramente es como que yo le diga a mi hijo, Benjamín, redacta una carta para papá, en donde le vas a poner tal y tal y tal cosa. Esa carta está redactada por mí, pero está escrita por otra persona. Lo mismo hizo nuestro Padre Celestial. Fue inspirada por Él, pero redactada por el hombre. Está redactada, y es algo muy importante que entendamos, que está, para que la entiendan, partida en 3 partes, dice, ¿no? Una parte en donde es antes de que venga el Espíritu Santo, ¿no? Una parte en donde está escrita redactada por el Espíritu Santo, y otra parte, para que la entiendan mejor, así no los mareo. Una parte, toda la Biblia está escrita por inspiración de Dios, pero la primera parte es donde todavía no había venido el Hijo. Luego, donde vino el Hijo, y después está lo que va a acontecer. Pero todo está inspirado y redactado por el Espíritu Santo. Por eso dice que la Biblia es triteada. No me sale la palabra. Entonces, para no descarrilarnos, para no perdernos, para no irnos de la palabra que hoy Dios nos quería entregar y que primeramente lo tomo porque es para mi vida, ¿no? Dice Dios, vosotros también poniendo toda vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y afecto paternal, y luego por último nos dice amor. Entonces yo quise buscar rápidamente lo que era fe. Recién les dije lo que es la fe. La virtud, capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Conocimiento, la capacidad de comprender por medio de la razón y la naturaleza. Dominio propio, la capacidad que nos permite dominar nuestros pensamientos y emociones, por lo tanto nuestras acciones. Paciencia, capacidad de sufrir, tolerar adversidad o cosas molestas u ofensas con fortaleza. Piedad, sentimiento de compasión. Afecto fraternal, es el amor y el cuidado de uno hacia el otro, siendo todos hijos del mismo Padre espiritual. Amor es un sentimiento amplio y complejo. Acá hay algo que me llamaba rotundamente la atención, cómo es Dios y cómo a Dios nada se le escapa, porque Dios nos dice fe, la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos fe en Él porque sabemos que Él existe y tenemos la convicción de que todo lo que Él nos enseña, así como Él nos los habla, así como lo que Él nos enseña, se va a cumplir. Y tenemos la virtud de por medio de la fe, convertir eso en algo tangible, en algo que lo podemos tocar,
¿no? Y tenemos la determinación, ¿no? Tenemos el conocimiento de la palabra, por intermedio de la palabra tenemos el dominio propio. Son todas cosas que Dios nos los va dando la virtud, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Todas son cosas que la vamos adquiriendo vamos estudiando la palabra. Porque usted recuerde, y yo recuerdo que cuando vine a los caminos del Señor, yo no era lo que hoy soy. Yo fui adquiriendo y cambiando cada cosa de mí, cada área de mi vida, y sigo cambiando, y sé que van a haber cosas que voy a tener que seguir cambiando, pero lo fui haciendo a través del conocimiento de lo que Dios quería que yo sea, de lo que Dios es, porque dice que nosotros tenemos que parecernos cada día más ¿a quién? Al Padre, porque ¿qué somos nosotros? ¿Representante de quién? De Cristo. Entonces esto lo vamos adquiriendo a medida que vamos conociendo y teniendo conocimiento de lo que Dios quiere para quién, para nosotros. Entonces, luego Dios nos dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Casualmente ayer estábamos en la iglesia y el pastor nos hablaba acerca de los frutos que nosotros debemos de dar como hijos de Dios. Si nosotros tenemos todas estas cosas, tenemos el conocimiento de todas estas cosas, pero no solamente tenemos el conocimiento, sino que ponemos por obra todas estas cosas, el Señor nos dice acá que no vamos a estar ociosos ni sin fruto. ¿Qué quiere decir la palabra ocioso? Persona que está sin hacer nada. Si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y de lo que Dios quiere para nuestra vida, nosotros no podemos no estar haciendo nada. Porque cuando uno tiene a Cristo, cuando uno tiene el conocimiento de la palabra y de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ya nosotros no vamos a estar siendo nada y haciendo nada. Porque donde vayamos vamos a estar representando a nuestro Padre. Donde vayamos tenemos que dejar un mensaje para la persona que no conoce a Cristo, que hay un Padre todopoderoso que puede cambiar su vida, que puede restaurar, que puede sanar. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, estamos predicando la palabra. Y hermano, déjame decirte que no es necesario que seas pastor, pastora, profeta, que tengas grande entendimiento de la palabra, que seas un maestro, no. Lo único que tenemos que tener es conocimiento, ¿no? A medida que vayamos creciendo, el Señor nos va a ir poniendo en el área que a cada uno nos corresponde. Pero lo que tenemos que primeramente entender es que somos hijos. Hijo del maestro, hijo del gran profeta, hijo del Padre, hijo del que hace milagro, hijo del que repara. Ya tenemos eso en nuestra sangre. Como decía ayer el pastor, varón que estaba en la iglesia nos enseñaba y nos decía que mandaron a llamar que no me quiero olvidar el nombre, espérame un cachito, hija. Mandaban a llamar, ¿cómo se llamaba? Lo anoté, por eso lo tengo acá. Mefibosé. Mandaban a llamar a y dice que tenía la mente tan tomada porque él vivía en un lugar que era como para explicarle algo, que vive acá en una villa donde está todo feo, donde no hay nada bueno. Él tenía su mente tan tomada en que él no era nada, pero no sabía que por sus venas corría algo poderoso. Por sus venas corría el ser un rey, el tener grandes cosas. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Muchas veces nos pasa que tenemos la palabra de Dios, que tenemos las promesas de Dios, que somos nuevas criaturas, pero seguimos todavía pensando, hablando y creyendo como las viejas criaturas antes de conocer al Padre. Por eso es muy importante tener el conocimiento para ya no dejarnos engañar por Satanás. Cuando Satanás viene y nos dice, no sos nada, no hables porque te podés equivocar.
¿Usted se piensa que los grandes profetas, los grandes pastores, las grandes iglesias nacieron siendo grandes? No, tuvieron que equivocarse, tuvieron que empezar de abajo. Entonces, lo que hoy el Señor nos quiere hablar es esto, que no tengamos miedo, que tengamos conocimiento, que es diferente a tener miedo. Luego, la palabra dice que no seremos, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso, no, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si tenemos el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Acá se cumple lo que acabo de decir recién. Muchas veces, aún siendo rescatados por Dios, aún estando en la iglesia, no tenemos el conocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas, no tenemos el conocimiento de lo que Él espera de nosotros, porque no leemos la palabra y no procuramos conocer a Él, conocer lo que Él quiere y conocer lo que nosotros debemos hacer. Caemos en esto, que somos cortos de vista, cortos de oído, cortos de hablar. No predicamos por miedo, no hablamos por miedo, no sembramos por miedo. ¿Qué pasó cuando Dios le dio a cada uno, vamos a poner para que entiendan, ciertas semillas? A uno le dio 2, a uno le dio 3, a uno le dio 5, a uno le dio 10. Al que le dio 2 lo multiplicó, al que le dio 5 lo multiplicó, y así sucesivamente. Pero al que le dio 1 lo guardó. ¿Por qué? Por temor, por miedo. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás nos paraliza con el miedo. Satanás nos estanca por miedo. Satanás nos calla por miedo. Pero dice que el miedo no es de Dios. Entonces, hoy te vas a llevar a algo muy importante, que Dios te está diciendo, tener conocimiento para poder tener esas grandes promesas que yo tengo para tu vida y para que Satanás no venga y te paralice con mentiras y con miedo, para que veas fruto en tu vida y no quedes haciéndote nada, para que puedas sembrar y multiplicar y no hacer como este que agarró y lo guardó por miedo. Y cuando vino el Señor le pidió ¿qué? Dios le pidió a esa gente, a esas personas, explicación. Le dijo, ven poquito, a ver, ¿qué hiciste? Al que tenía 2 lo multiplicó, al que tenía 4 lo multiplicó, al que tenía 5 y el que tenía 1 no hizo nada. ¿Qué le dijo Dios? Lo habéis puesto aunque sea en el banco, para que corra intereses. Pero como hubo miedo en él, que es lo que vuelvo y repito, hace Satanás, muchas veces él usa el miedo para paralizarnos, incluso hasta de estudiar la palabra. Y vamos a decir, Mayra, ¿cómo de estudiar la palabra? Sí. Porque cuando he escuchado a personas que han dicho, ay no, yo no estudio la palabra por miedo a malinterpretarla o a no entenderla. Hermano, dice el Señor, el que sea falto de conocimiento, pídamelo y será dado. El que sea falto de entendimiento, pídamelo. El que le va a dar el entendimiento, la sabiduría, va a ser Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Padre. Usted cuando va y le dice al papá, papá, mira, no entiendo esto, ¿no? Mi hijo cuando viene me dice, mami, mira, tal cosa no la entiendo. Yo no le digo, bueno, quédate sin entender. A mí no me interesa. No, yo le digo, a ver, hijo, ¿qué no entendés? Vení, vamos a leerlo, vamos a examinarlo, vamos a escudriñarlo. Y si no lo entiendo, busco más entendimiento.
Pero como el Padre es el dueño de todo y Él entiende todo, Él tiene el entendimiento, Él te lo va a dar para que vos puedas entender el mensaje que Él tiene para tu vida y que puedas entender lo que Él quiere que vos entiendas de esa palabra que vos estás leyendo. Así sea cortita, así chiquitita. Pero en cada letrita que hay acá, hay un misterio que Dios quiere que nosotros conozcamos y que Él nos los quiere revelar. Entonces, para no perderme y no irme, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Que dice que esta persona que hizo, olvidó, ¿no? Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que por tener estas cosas, por no olvidarlas, vamos a tener otra promesa más que nos da acá en este pedacito. Vamos a tener grande entrada en el reino de Dios. Hermanos, no nos olvidemos que estamos en este mundo por gracia y misericordia de Dios, que nosotros transitamos este mundo, pero ¿para qué? Para nuestra salvación, para el día de irnos, poder irnos arriba. Pero ¿qué vamos a dejar acá? Acá vamos a dejar lo que nosotros hicimos con hechos, nuestras enseñanzas con hechos, no con la boca, porque de boca podemos hablar y decir muchas cosas, pero son nuestros hechos los que nos revelan lo que realmente somos, nuestra verdadera identidad, los frutos se revelan a través de nosotros, porque yo puedo decir, tengo esto, tengo acá, tengo allá, y cuando llega la hora de mostrarlo, no tengo nada. Entonces, por los frutos seremos conocidos, dice el Señor. Y luego en el 15 dice, también yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y claramente es un hecho que Él procuró con diligencia, porque si no hoy esta palabra no estaría escrita en este libro tan importante, tan reconocido en todos los países, en todos los idiomas, en todo el mundo entero. Realmente Él quería que esta palabra llegase hoy en los tiempos a nosotros y a todos los que vendrán detrás de nosotros, hasta que venga nuestro Padre Celestial y nos rescate y nos lleve, ¿no? Entonces, hermanos, qué hermosa que fue la enseñanza de hoy, no solo para ustedes, sino también para mi vida. ¿Qué es lo que hoy el Señor nos está hablando? Que para que nosotros podamos tener frutos, que para que nosotros podamos tener fe, amor, convicción, paciencia y todo lo demás, tenemos que tener conocimiento de qué, de la palabra, de qué, de lo que Él quiere para nuestra vida, de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Todo esto viene por conocimiento. Así que hoy les dejaba esta pequeña prédica, si la quieren llamar así. Para mí es algo que el Señor me habló a mi vida, es como que el Señor, yo siempre lo tomo así, como que Dios baja y me dice, Mayra, hija querida, quiero que sepas que quiero entregarte esta palabra para que la pongas en práctica en tu vida. No me arrepiento en ningún momento, ¿no? Porque dice que Él nos escogió, Él nos eligió, así que no me arrepiento de haber conocido a Dios a mis 14 años, ¿no? En un tiempo me condenaba yo misma y me juzgaba, o decía, Señor, ¿por qué no llegaste desde el vientre de mi madre? ¿Por qué tuve que pasar tantas cosas? ¿Por qué no te pude conocer antes? Hoy entendí que todas las cosas del Señor son perfectas, que el Señor llega justo a tiempo y que si el Señor llegó a mis 14 años de vida es porque así tenía que ser, porque era mi tiempo, el tiempo de Él en mi vida, y que ese tiempo era
perfecto. Y hoy simplemente me deleito en su palabra, en lo que Él me quiere hablar, en lo que Él me quiere contar, en lo que Él me quiere instruir. Y es tan hermoso porque incluso dice en el 13, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestaciones. Aún así, cuando Dios me amonesta con su palabra, Él me está amando, me está cuidando, me está diciendo, Mayra, te tengo que amonestar, pero porque quiero que hagas lo mejor. Cuando un padre amonesta a su hijo, cuando un padre reprende a su hijo, cuando un padre le dice, no, eso no se hace, eso está mal, porque si haces eso te va a pasar esto. Uno lo que le está diciendo es, no hagas eso porque no quiero que tengas una consecuencia negativa en tu vida, sino que no lo hagas para que no tengas que vivir o pasar por eso. Y así mismo nos lo hace Dios. Él quiere que evitemos de pasar por cosas en nuestras vidas, ¿no? Para que no tengamos consecuencias de las que después no tengamos que arrepentir. Por eso Él nos amonesta y nos habla, por eso Él nos exhorta con su palabra, por eso cuando estamos cometiendo una mentira, por decir, o cuando estamos haciendo algo, viene el Espíritu Santo y te dice, ¡hey! Estás yendo por el camino incorrecto, ¡hey! Eso no es mentira, ¡hey! Eso no se dice, ¡hey! Pedí perdón. Es el Espíritu que nos redarguye de pecado. ¿Por qué? Porque nos ama. Así que la palabra de hoy es, hermano, conocimiento. El enemigo no va a poder meterse en nuestras vidas si tenemos conocimiento de la palabra. El enemigo no va a poder venir a ponernos mentiras en nuestra mente si tenemos conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra es lo que nos va a llevar a dar frutos y a poder recibir esas preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Así que los saludo con un fuerte beso. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, los saludo atentamente. Le deseo un día bendecido. Que Dios bendiga su vida, la vida de sus familiares y de todo aquel que va a escuchar esta palabra. Chau, chau.